Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social, dando la más cordial bienvenida a la contadora pública Dora Speitia García. Buenas tardes, Jesús, mucho gusto y muchas gracias por tu invitación como siempre. Nosotros agradecidos porque cuando tú preparas un tema, te metes a estudiar. Yo creo que así es, sí, ¿verdad? En todas las situaciones, ¿no? Y hoy nos traes un tema sobre el pensamiento. Platícanos de esto. Pues mira... El título además es un título muy interesante. Mira, se dice que el pensamiento es la maravillosa creación de nuestra mente que puede hacer de la vida un infierno o un paraíso. Sí. Pero hay otras acepciones acerca del mismo, porque el pensamiento está en ti, ¿no? Dice, es un nombre masculino que consiste en la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. El pensamiento es una cualidad humana. Sí, eso es lo que nos diferencia a lo mejor de algunas otras cosas. Sí, sí. Dice, parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente. No puedo apartar ese problema de mi pensamiento. Sí. Uy, son muchos, ¿verdad? Son varios, y mira, aquí no está tan como yo quisiera, pero si lo usamos con esta letra, con esta regla, no. Sí. Dice, definición de pensamiento. Según la definición técnica, el pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Dice, el pensamiento es la actividad y creación de la mente, dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. Otras definiciones. El concepto de pensamiento refiere a la operación intelectual de carácter individual que se produce a partir de procesos de la razón. Sí, habla también. Y yo creo que este fue el pensamiento que originó en Descartes la creación de la teoría del método. Vaya. Es el pensamiento. El pensamiento. Todo va en el pensamiento. Dice, concepto y significación del pensamiento. Pensamiento es la facultad, acción y efecto de pensar. ¿Qué es y cómo funciona el pensamiento? El pensamiento es una actividad mental aquí dice no rutinaria, que requiere esfuerzo o como lo que ocurre en la experiencia cuando un organismo se enfrenta a un problema. Estos son algunos pequeños conceptos de pensamiento. Sí, sí. Y aquí viene otra definición de pensamiento, que es significado y concepto. No sé si tú quieres leer esto. Por favor. ¿Tú? A ver, si no está muy claro, yo lo sigo leyendo. Según la definición teórica, el pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por el abstraccionismo, por abstracciones de la imaginación, fíjate, por abstracciones de la imaginación. Sí, sí. Qué interesante. Además aquí traes una figura del pensador de Augusto Rodin. Sí, qué figura, qué símbolo, ¿verdad? Qué expresión. Qué expresión, de veras. Un hombre desnudo, en esa actitud de pensar. Si se viste o no.
Sí, exacto. El pensamiento puede abarcar un conjunto de operaciones de la razón, como lo son el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización y la abstracción. Por otra parte, hay que tener en cuenta que se manifiesta en el lenguaje e incluso lo determina. ¡Wow! ¡Cuánta razón! Sí. El pensamiento determina nuestro lenguaje. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo expresamos? Vas a ver adelante todavía con lo que falta. Bueno, te toca a ti tipos de pensamiento. Tipos de pensamiento. Deductivo. Ocurre cuando se toma una o varias proposiciones y de ellas se obtiene una conclusión. Resulta la forma de pensamiento más común, la que utilizamos a diario para intentar comprender los hechos que nos rodean, para analizar las historias que nos cuentan los demás, etc. Ese es el pensamiento deductivo. Inductivo, de forma opuesta a lo antes definido. Este proceso se basa en una idea particular para luego generalizarla, apoyando en que su veracidad en el caso aislado se mantendrá en situaciones similares aún sin poder comprobarlo. Analítico. Parte la realidad en porciones para poder evaluarla a través de mecanismos lógicos. Creativo. La base del arte, ya que se basa en la libertad de modificar una idea, agregando o quitando elementos sin restricciones impuestas por el marco de lo posible. Sistemático, propone un sistema orgánico que interrelaciona los conceptos de manera compleja. Crítico, analiza a la vez que evalúa las ideas, intentando obtener respuestas convenientes relacionadas con la moral, la ética, los gustos, las tendencias. Es tipo de pensamiento que nos ayuda a formar nuestra personalidad y a reforzar nuestras convicciones a través de la observación activa de la realidad. El pensamiento crítico. Uh-huh. Qué interesante. Sí. El pensamiento crítico no es la crítica como a veces lo entendemos, no. únicamente el juicio, la señalización. Sí. Y que va a definir tu personalidad, tu propia personalidad. Ay. Pero aquí dice interrogativo. A la hora de tratar un tema en particular, este tipo de pensamiento nos permite cuestionar distintos aspectos de nuestro interés, articulando así el proceso de aprendizaje. La libertad de pensamiento, uno de los derechos de todos los seres humanos, y sin embargo el que más suele amedrentarlo con sus potenciales consecuencias nefastas, es la del pensamiento o expresión. En la infancia, las personas solemos caracterizarnos por la espontaneidad y la sinceridad, sin importarnos la repercusión de nuestros hechos o palabras. Es muy común, los niños hablan solos y dejan volar su imaginación, ignorando a un grupo de adultos que los miran con ternura. En el mismo grado de despreocupación, percibe cuando dicen con absoluta sinceridad que no me gusta un regalo o un plato de comida. Sí, que lo dicen tranquilamente. Sí, ¿no? Tranquilamente. Uh-huh. Pues este pensamiento ha dado origen a la palabra. O sea que, ¿cómo me voy a expresar en diferentes países? La misma palabra se pronuncia de diferente manera. Sí. Pero quiere decir lo mismo.
quizá el balbuceo de un niño hace que la palabra mamá o papá sea casi universal o muy parecida en cualquier parte de la tierra, ¿no? Ya. Porque el niño empieza a balbucear Sí. muy temprano, ¿no? Muy al mes o a lo mejor menos, ¿no? Dice: origen de la palabra, una visión de la historia del mundo. El estudio del origen de la palabra es una manera fascinante de descubrir la historia del lenguaje y de los pueblos. Aprender dónde se originaron las palabras de un idioma nos puede decir mucho acerca de las primeras influencias en una sociedad. El origen de la palabra en el idioma inglés, por ejemplo, indica que esta cultura se originó de muchas otras. Muchas de las palabras que más comúnmente usamos están basadas en el latín, pero provienen de países tan distintos como Italia, España y Francia. Su incorporación a nuestro idioma es un indicativo de la exploración, invasión y emigración, reflejando la historia del mundo en gran escala. ¿Cómo ves ese? Qué interesante, porque aquí estamos hablando históricamente de las luchas Sí, entre pueblos, las guerras constantes, la conquista de otros países, las la influencia organizaciones. la influencia del idioma. El conquistador, pues, lógicamente impone su idioma, como en el caso nuestro. A ver, mira, ¿qué origen de la palabra te toca? Gracias. Acá. Origen de la palabra, una visión de la diversidad cultural. El conocimiento del origen de la palabra, de acuerdo con Joseph Chipley, autor de Dictionary of Word Origins, Diccionario del origen del mundo, es conocer cómo piensan los hombres, cómo han moldeado sus civilizaciones. La historia de la palabra encuentra el curso del compañerismo del hombre, los puentes entre los hombres y la mente, entre nación y nación. El origen de la palabra puede ser inspirado por influencias tan diversas como conquistadores, comercio y camarillas. Desde el comienzo del tiempo la gente ha querido explorar territorios desconocidos. Desafortunadamente, la naturaleza humana y su anhelo de poder causaron que muchos de esos descubrimientos llevaran a la guerra, en su deseo de conquista y superioridad. Es cierto, ¿verdad? Sí. Sí. Origen de la palabra, una visión de los tiempos. El origen de la palabra en América comparte su base con Inglaterra, pero ha desarrollado su propia personalidad a través de su herencia multicultural. Es un tópico que puede fascinar a los estudiantes de historia y a los estudiantes de idiomas. Los escritores en particular mejoran sus habilidades al entender las raíces y origen nacional de las palabras. Tal conocimiento enriquece nuestra habilidad de comprender el significado, especialmente en la lectura de la literatura clásica de tiempos pasados. Debido a que somos un pueblo cambiante, nuevas palabras están siendo añadidas a nuestro menú de elecciones casi a diario. Algunas terminan siendo jerga, la cual es de naturaleza temporal, de manera que se pierde con el tiempo. Otros términos se vuelven parte de nuestra cultura vernácula, basados en la frecuencia de uso, así como en un cambio en la forma de vida de esa cultura, como es el caso de muchas de las palabras y frases conectadas con nuestro estilo de vida actual basado en las computadoras. Es verdad, ¿verdad? El lenguaje de las computadoras ha venido a cambiar muchas cosas. Esas palabras tales como multitarea, interfaz y en línea, fuera de línea, eran desconocidas o han aumentado su significado en los últimos 20 o 30 años. Mira, estábamos conversando el otro día sobre un tema respecto de las nuevas palabras que se van incorporando al diccionario. Lo más triste es que la mayor parte de palabras son negativas y pocas palabras positivas. Qué terrible, de veras, ¿eh? Sí. ¿Cómo nos cuesta más trabajo pensar en lo positivo? Y cuando nos preguntan de alguna cosa negativa, salen listas completas Sí. de todo lo que nos quejamos, Sí, para empezar, ¿no? Así es.
Sí, así es. Bueno, dice, origen de la palabra, frases de la Biblia. Como el origen de la palabra, el origen de la frase presenta otra oportunidad fascinante para aprender acerca de nuestras raíces culturales. Por ejemplo, muchas frases usadas comúnmente en el idioma inglés tienen su origen en la Biblia, proporcionando un claro indicador de que la fe judío-cristiana ha jugado un papel crítico en las raíces del inglés y en la historia americana. He aquí unos cuantos ejemplos. Vale más pájaro en mano que 100 volando. Esta frase se originó del mismo sentimiento encontrado en Eclesiastés 9, porque mejor es perro vivo que león muerto. Un varón conforme a su corazón está en la primera de Samuel 13:14. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Morder el polvo. Hasta esta frase de la jerga de cowboys tiene sus raíces en la Biblia, originándose en el Salmo 72:9. Ante él se postraron los moradores del desierto y sus enemigos se postrarán, los moradores y sus enemigos lamerán el polvo. Todo tiene su tiempo. No comenzó con la popular canción de los años 60, sino con el Eclesiastés 3, la escritura en la pared y salió de tu número. Ambas frases tienen su origen en Daniel 5, donde Belsasar, el rey de Babilonia, se enfrentó al decreto sobrenatural de Dios de que su reino había terminado. Buen samaritano, usado en referencia a alguien que ayuda compasivamente a otros sin pensar en ninguna recompensa. Esta frase y concepto se encuentra en la parábola relatada por Jesús en Lucas 10, 30, 33. O sea que no hay nada muy nuevo. Fíjate, la Biblia ha tenido tanta influencia en nuestro lenguaje en todos lados. Sí. Y por ahí hay un libro que tengo que ver si luego lo localizo bien, que es ¿Quién escribió la Biblia? Y resulta que no hay precisamente un autor. Sí, muy interesante ese librito. Y la recopilación que pues alguien hizo en alguna ocasión, es una historia muy interesante, o sea, cómo logró crearse la Biblia. Sí. Obviamente indican que fueron los monjes, ¿no? de los conventos, y que no fue tan vieja, aunque debe haber algo dentro de las tablas de Moisés, y eso debe de haber antecedentes que ellos complementaron, o que gente de determinadas comunidades, como la cultura estaba en los conventos, se acercaba y contaba, y alguien escribía. Claro. Muy bien. Dice, desde los tiempos primitivos el hombre ha sentido la necesidad de contar, pero aquí ya es como parte del origen de los números. Adelante. Dice, desde los tiempos primitivos el hombre ha sentido la necesidad de contar, ya fuera sus piezas de casa, sus utensilios o el número de miembros de su tribu. En este sentido, cabe tal vez interpretar algunos vestigios antropológicos singulares, como las muescas ordenadas que aparecen incisas en algunas paredes rocosas o en los útiles prehistóricos. Desde el Neolítico, los sistemas de cómputo y numeración se fueron complicando y enriqueciendo progresivamente. Las grandes civilizaciones de la antigüedad se distinguieron por un importante desarrollo de la aritmética y la geometría, que desembocó en la creación de sistemas de numeración sistemáticos. Así, por ejemplo, los primeros signos numéricos egipcios conocidos datan de hace unos 7000 años. Su método se basaba en agrupar los elementos de 10 en 10 y asignar a cada grupo de 10 un símbolo diferente. Los babilonios utilizaban hacia el año 1700 a.C. un sistema de numeración de base 60, enormemente complicado por la cantidad de numerales que se consideraban.
La civilización grecolatina utilizó las letras del alfabeto como signos numerales. Su sistema de numeración contaba de 10 en 10. En América, la cultura maya usaba desde el siglo IV después de Cristo un sistema de numeración de base 20, en el que por primera vez en la historia se utilizó la noción del número 0. En la India se desarrolló un sistema de representación de números del que deriva el actual, que fue transmitido a Occidente a través de los árabes. El Imperio Romano difundió en todo aquí estos son dibujos que no salieron. Sí. El Imperio Romano difundió en toda Europa, norte de África y Asia Occidental su propio sistema de numeración que todavía se utiliza en algunos contextos especiales. Este sistema de base decimal utiliza letras como símbolos de varias unidades elementales. 1 o L para 1, V para 5, X para 10, L para 50, C para 100, D para 500 y M para 1000. Estos, bueno, son eso sí lo aprendimos en la primaria. En la primaria. El sistema romano resultaba muy práctico para realizar sumas y restas, aunque no multiplicaciones y divisiones. Por ello, aun cuando se conserva para indicar ciertas cantidades, por ejemplo años, desde el Renacimiento fue desplazado por el sistema indoarábigo. La notación numérica usada universalmente en la actualidad procede de los sistemas de numeración hindúes ya existentes hacia el siglo VI después de Cristo. Estos sistemas ofrecían respecto de los utilizados en Europa dos ventajas sustanciales. Aquí va. El concepto del número 0, que aunque probablemente fue importado de las culturas mesopotámicas, se integró por primera vez en un sistema decimal junto con las otras 9 cifras del sistema. La noción del 0 había sido también desarrollada en América por la cultura maya. La asignación de un valor posicional a cada cifra, de manera que un mismo guarismo tenía un valor diferente según su posición global en la expresión de la cantidad numérica. Fíjate qué interesante. O sea, ¿dónde pones el número? No es lo mismo que pongas el número 0 acá, que lo pongas de este lado. Claro. 0.005. Sí. Este sistema fue adoptado por los árabes antes del siglo IX y popularizado por los escritos de Muhammad ibn Musa Suarizmi, no sé cómo se pronuncia esto. Pues sí. Guarizmi. Del 780 al 850 a.C. Autor del primer manual de aritmética inspirado en el sistema decimal posicional. Oye, qué interesante. Yo no me acuerdo haber visto este nombre. Y todo es dentro del pensamiento. Todo dentro del pensamiento. Qué increíble, de veras. En el siglo XIII, las traducciones al latín de las obras de los matemáticos árabes hicieron posible que los sabios escolásticos medievales conocieran los principios del sistema numeral posicional. No obstante, fue el italiano Leonardo de Pisa quien en su obra Liber Abaci, en 1202, ofreció una exposición de las cifras hindúes en las que se sitúa el origen del sistema moderno de numeración. Mira, autores que, debo ser franco, no me acuerdo si alguna vez los escuché cuando primaria o secundaria, no recuerdo. La grafía de los numerales tomados del sistema de numeración indo-arábigo experimentó ciertos cambios desde su adopción en Europa en el siglo XII hasta su expresión actual. Siglo XII. Con respecto al sistema romano, el indo-arábigo proporciona indudables ventajas en el plano práctico y conceptual. Se crea a partir de una notación sencilla basada en el uso de 10 guarismos, entre los que se incluye el 0, y conceptualmente rica por la idea del valor posicional de los numerales. Permite simplificar de forma muy notable las operaciones aritméticas de multiplicación y división, sin complicar las de suma y resta. Resulta adecuado para los desarrollos de la matemática moderna.
Por todo ello, el sistema indo-arábigo se ha impuesto progresivamente en todas las culturas del mundo, hasta el punto de que en la actualidad constituye un lenguaje escrito universal, comprendido por todos los seres humanos, que utiliza una misma grafía, incluso en idiomas alfabetos son diferentes, italiano, cirílico, alfabetos orientales, etc. Uy, qué interesante. Así es que el desarrollo numérico indo-arábigo se convirtió en lenguaje universal. Sí. Qué interesante. Fíjate que hay un poquito más de los números. Dice, creo que no importa que haya conceptos que se repitan. Sí, por favor. Dice, la utilización de los números como tal se remontan a hace más de 400.000 años. Pero, ¿qué? Siempre con el uso de los dedos de las manos como origen. En los primeros pueblos primitivos, en el cultivo de la tierra y en los negocios con animales, empezó un sistema de conteo de los números, ya sea con marcas hechas en un tronco, nudos, piedras, entre otras alternativas. En el Perú usaban un lazo, y a ese lazo le iban anudando las cosechas. Cuando había una enorme cosecha se ponía como una escobetilla y se marcaba que ese año había habido una muy buena cosecha. Bien. Entonces, dice en el cultivo de la tierra y en los negocios con animales empezó un sistema de conteo de los números, ya sea con marcas hechas en un tronco, nudos, piedras, entre otras alternativas. Perdón. ¿Quieres un poquito de agua? Yo creo que sí. Sí. Aquí está. ¿Ya así en la botella? Sí, por favor, no es para ti, es para ti. Bueno, con el paso del tiempo necesitaron representar, Sí. números cada vez mayores y tuvieron que inventar símbolos adecuados. Los primeros sistemas de numeración estaban basados en la yuxtaposición, es decir, ir colocando los símbolos uno a continuación de otro. Los romanos, por ejemplo, empleaban un conjunto de 7 símbolos. Imagínate qué complejo debe haber sido ese inicio, ¿verdad? Porque a nosotros pues ya se nos dio todo. Claro, pero ellos... Sí. Dice, el sistema romano todavía es utilizado. Incluso hay unas básculas romanas, ¿verdad? Para pesar. Sí. Claro. Dice, claro que en la fecha de monumentos. Claro que en las fechas de monumentos. Para escribir en algunos textos los siglos, etc., el sistema de numeración actual fue inventado por los hindúes en el siglo II. Los árabes lo introdujeron en Europa a través de España y desde ahí se extendió por todo el mundo. Los números son ideas de cantidad que se encuentran en nuestra mente. Es la forma como representamos, escribimos una idea de cantidad. Nuestro sistema de numeración es decimal. Recibe este nombre porque emplea 10 símbolos. Es un sistema de numeración que no está basado en la yuxtaposición, sino que es posicional. Para comprenderlo basta con que pensemos que si utilizamos la yuxtaposición, el número 714 valdría, y aquí viene una fórmula que no. Funciones que se le asignan a los números. Contar, dar la forma en nuestra mente de números a una determinada cantidad. Ordenar a un conjunto determinado de elementos que pertenezcan a una categoría que asignamos previamente. Asignar códigos para la identificación de individuos o cosas. Este tipo de información se emplea para organizar información y con ellos no se realizan operaciones. Esto es en la contabilidad, los catálogos de cuenta. Expresar medidas por comparación con una unidad elegida previamente. Efectuar cálculos matemáticos, conjuntos numéricos, números naturales. N es el conjunto de números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Se caracteriza porque tienen un número infinito de elementos. Cada elemento tiene un sucesor. Cada elemento, excepto el 1, tiene antecesor. Números cardinales. Al conjunto de números naturales se les agrega el elemento numeral 0 y representa a los números cardinales. Números enteros Z. El conjunto de los números enteros comprenden 3 conjuntos: los enteros negativos, el conjunto del numeral 0 y el conjunto de los enteros positivos. Ahí se empieza a complicar. Sí, ¿verdad? Números racionales Q, que es el famoso IQ, producto de los problemas en que la operatoria matemática que presentaban los números de forma entera, se inventaron los números racionales. Los números racionales son todos de la forma A diagonal B, o sea, fraccionados, donde A corresponde a un número entero llamando numerador y B corresponde a otro número que se llama denominador. Números irracionales, I o 1, igual a Q, conjunto de números irracionales. 1 igual a conjunto de números decimales infinitos no periódicos. Eso ya es para los matemáticos. De aquí terminamos con: a este conjunto de números pertenecen todos aquellos números decimales infinitos puros, es decir, aquellos números que no podrán transformarse en una fracción. Aquí sí viene publicado por Miguel Ángel Contreras. No sabemos quién es Miguel Ángel. Oye, qué interesante cómo todas las cosas surgen del pensamiento primero y luego cómo vamos entrando a la parte de las palabras, sí, y de los números. Ay, creo que si entendiéramos más todo esto, no haríamos difícil las matemáticas, por ejemplo. Yo digo que todo empieza fácil, pero los mismos hombres y la propia mente del hombre se encarga de complicarlo. Sí. Se encarga de hacer fórmulas, de exponenciales, etcétera. Pero cuando te hablan que los números surgen de los dedos de las manos, dices, qué sencillo, ¿no? Qué bonito. O sea, ¿cuál es 1, 2, 3, 4, 5? ¿Por dónde empiezo? Por la derecha, por la izquierda. Pero el pensamiento del hombre es ilimitado. El pensamiento de los sabios, por ejemplo, de la gente que está duro y dale hasta que logra hacer una fórmula o transformar las letras en elementos para realizar algún medicamento, un producto. Sí. Entonces es ilimitado. O en la parte de la contabilidad que tú decías. Fíjate, la parte de la contabilidad también es otro proceso elemental. La contabilidad nada más maneja compras, ventas, cómo pagas las compras y cómo cobras las ventas. Dentro de las compras empieza a haber divisiones, o sea, ¿qué compras? ¿Inviertes o compras? Si compras un carro, inviertes. Si compras mercancía para vender, compras. ¿Sí? Si pagas la renta y los sueldos y todo, gastos. ¿Qué estás comprando al pagar esos conceptos? Servicios. Y así se va distribuyendo hasta que se vuelve una madeja impresionante. La compra es fácil, pero todos los elementos humanos que necesitamos para controlar un almacén, para identificar la mercancía, para revisarla constantemente, para que no se eche a perder, para recibirla, para ver que y eso complica la vida. Ahora, estamos en un campo que tú conoces, que es la contabilidad. ¿Por qué luego se resulta tan difícil? Por eso, mira, la contabilidad, en el fondo, lo que maneja es tu dinero. Y en la vida práctica, todo mundo quiere tu dinero. Lo quiere todo mundo. Entonces, tú caminas como con un signo de pesos. Por ejemplo, vas caminando por la calle y ves que venden lo que más te gusta, una hamburguesa. Ya te atrapó el vendedor de hamburguesas y te dice, mira, ¿quieres una? Mira, págala, ¿no?
Entonces se van complicando las cosas por la relación humana, más que por el complejo de la esencia de la contabilidad. Oye, entre hamburguesa y queso de cabra, prefiero queso de cabra. Una gran diferencia, Ay, ¿no? qué rico queso de cabra hace tu hija, de veras. Sí. Regina y su esposo, de veras, qué cosas tan exquisitas. Sí. Ese queso con hierbas, ¿o cómo se llaman? Sí, hierbas finas. Hierbas finas. Oh, qué Una delicia delicia. es. Qué Se van a ir a un delicia. congreso en Ecuador Ah, por el queso que ganó el premio, que es con hoja de aguacate. Sí, se van para allá, a Ecuador. a Ecuador. ¿Y el gobierno mexicano los está apoyando? Mira, Zagarpa, Qué bueno. Qué bueno. pero está Zagarpa y está otras instituciones agrícolas ahí de la comunidad de Morelos. Sí, Porque porque están en Huitzilac. Sí, pero apoya, por ejemplo, a Regina, que es la que ganó el premio. Pero si le acompaña a su esposo, pues a él no. Ya. Yeah. Bueno, por ejemplo, en el hotel hay un cuarto que generalmente es para 2 personas. Sí, Ahí no hay problema. sí. De alimentos tampoco van a tener problemas. Pero sí el pasaje, sí es... Pero el pasaje claro. y el hospedaje, no sé si por 2 personas cobren una diferencia, ¿no? No sé. No sabemos. Pero sí. Pero qué bueno que se van entonces. ¿Y para cuándo van a...? Se van, me parece que el 13, este fin de semana. Este fin de semana vamos pues, a estar ahí con ellos, deseándoles buen viaje. Sí, hay que echarles muchas porras. Sí. Sí, entonces entre una hamburguesa, que las quiero mucho, pero quiero más al queso de cabra. Hay que irse con hierbas finas. Con Obama, que le encantan las hamburguesas, ¿no? Fíjate, otra vez volvemos a la cuestión del pensamiento. Sí. Es que probando el queso de cabra con hierbas finas, de veras, cómo te despierta un sabor, más bien, te da un sabor tan agradable que te despierta unas sensaciones de gusto, de satisfacción. Producto mexicano, además, sí. Con queso de cabra. Sí. Muy bien, gracias por Dile a Regina que queremos más queso de cabra, por favor. Sí. Está exquisito ese queso. Sí. Bueno, pues mira, yo creo que estos conceptos que estamos tratando ahora se desarrollaron simultáneamente por ese poder o deseo del hombre de ir interpretando las cosas, porque después viene el origen de la escritura y el lenguaje. No es lo mismo la palabra que la escritura o que el lenguaje, no es lo mismo. Porque aquí ya viene una estructura de los diccionarios, por ejemplo, de lo que significa, de cómo se debe hablar correctamente, de cómo se debe hacer una oración. Entonces, aquí dice introducción, que es el origen de la escritura y el lenguaje. En primer lugar, debemos confesar que en un principio no estábamos muy conformes con el tema escogido, no porque nos interesase lo suficiente, sino que lo encontrábamos tan extenso que nos parecía inacabable. En cualquier caso, la intuición y, siendo sinceros, la falta de tiempo, nos empujó a tomarlo. Efectivamente, no nos equivocamos. El tema es terriblemente amplio, pero al mismo tiempo también es muy interesante. El siguiente trabajo tiene como objetivo dar a conocer cómo fueron los orígenes de 2 de los principales tipos de comunicación que utiliza el ser humano, el lenguaje y la escritura. Descubrimos las teorías principales que existen sobre el origen del lenguaje y que la escritura ha pasado por muchos estados, dándonos hoy la capacidad de comunicarnos pasando la barrera del tiempo. Nos daremos cuenta que los dos, tanto lenguaje como escritura, son herramientas muy valiosas y que nos ofrecen una infinidad de posibilidades que serán cada vez mayores si nos esforzamos por desarrollar nuestras habilidades verbales, tanto orales como escritas. Origen del lenguaje. El lenguaje, medio de comunicación entre los seres humanos, a través de signos orales y escritos que poseen un significado. En un sentido más amplio, es cualquier procedimiento que sirve para comunicarse. Sin embargo, fíjate, en cualquier parte del mundo te entienden por los gestos que haces.
hay similitudes en cuando tú tienes hambre y quieres comer. O sea, aunque no hables un idioma extranjero, pero el hecho de decir... Sí. Cuando dices, tengo frío, Sí. tengo calor. Entonces, esa forma, los niños tienen una expresión corporal impresionante. O sea, le jalan las naguas a su mamá. ¿Sí? Y la mamá interpreta lo que el niño quiere por su expresión corporal. Sí. Y también usan el lenguaje, aunque sea balbuceando una o dos palabritas. Aunque sea llorando. Sí. Dice, el lenguaje, medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos, ese ya lo vemos, y escritos que poseen un significado. En un sentido más amplio, es cualquier procedimiento que sirve para comunicarse. Una de las mayores interrogantes que se plantean los que estudian temas comunes a la lingüística es el origen del lenguaje humano. Hasta la fecha se han sucedido distintas hipótesis que tratan de arrojar algo de luz a esta pregunta, pero por desgracia la respuesta definitiva aún no ha sido hallada. En esta parte del trabajo nos referimos a teorías e hipótesis que existen del origen del lenguaje de forma breve para hacernos una idea más global del tema. No sé si está muy chiquita la letra, dice hipótesis principales. Hipótesis principales. La aparición del lenguaje en los seres humanos ha contribuido de gran manera a la elevación de la raza con respecto de cualquier otra forma de vida conocida. Sin el lenguaje, en esos momentos seguiríamos siendo una raza animal más dentro del planeta, sin sociedades complejas, sin una capacidad desarrollada de expresión, sin ciencia. Los lingüistas están de acuerdo en que el cambio crucial se produjo en algún momento tardío de la prehistoria. Y lo más importante, este cambio solo se produjo una vez, probablemente en África Oriental. La aparición de una única fuente de la que derivaron todas las lenguas actuales y las ya desaparecidas simplifica de forma considerable la búsqueda de una explicación para dicho fenómeno. Los partidarios de las hipótesis gestuales defienden que el lenguaje derivó de un sistema gestual en el que se podrían haber entremezclado sonidos vocales. Lo que no logro explicar es cómo y por qué los gestos dieron lugar al lenguaje vocal. A ver, uno es el lenguaje, la expresión, otro es el lenguaje que... Vocal, por ejemplo. Ese. O sea, tú cuando defines ojo, es O, J, O. Muy bien. Dice, los partidarios de las hipótesis gestuales defienden que el lenguaje derivó de un sistema gestual en el que se podrían haber entremezclado sonidos vocales. Lo que no se logra explicar es cómo y por qué los gestos dieron lugar al lenguaje vocal, lo que hemos leído. Sí. Las hipótesis vocalistas tratan de ver en nuestros antepasados a unos simios capaces de realizar diversas vocalizaciones instintivas y de los cuales evolucionamos cuando fuimos capaces de combinar esos sonidos en un número infinito de secuencias con distinto significado. Este cambio debió ocurrir hace unos 100.000 años y se debió a una mutación genética. Hace 100.000 años. Esa es una hipótesis. Es una hipótesis, claro. Rechazando este último aspecto, las hipótesis no específicas creen que la aparición del lenguaje no fue creada... ¿Dónde ya me perdí? ¿Dónde quedé? Ya me perdí. Las hipótesis creen que la aparición del lenguaje no fue debido a ninguna mutación, sino al aumento progresivo de la inteligencia, paralelo al aumento de la capacidad craneal y a un lento desarrollo cultural. La contrahipótesis surge cuando nos preguntamos por qué nuestra raza ha sido la única capaz de llegar hasta aquí, ya que no debemos olvidar que animales como los delfines, las ballenas y los chimpancés tienen una masa cerebral bien capaz,
según esta hipótesis, de haber seguido nuestro camino. Otra cosa importante en el origen del lenguaje es la cuestión fisiológica. El ser humano es el único ser entre las especies existentes que tienen la capacidad de poder articular las palabras y expresarlas al tiempo que se generan mentalmente en cuestión de segundos. La boca y lengua son capaces de articular las ideas que se generan en nuestro cerebro a una buena velocidad. Es importante señalar que el lenguaje articulado solo es una de las variables maneras en que el hombre ha podido comunicarse. Aunque sea la más importante, está la existencia de un lenguaje pictográfico que después se convierte en un idioma al combinar el habla con la escritura. Oye, qué interesante, cosas que no nos enseñan. Vamos, así con esa profundidad. Yo no me acuerdo de una clase en mis materias, No. hablando del origen del lenguaje, hablando del origen de la escritura. Sí. Bueno, yo creo que ya eso es un proceso o simultáneo o posterior al proceso de tu mente, a lo que tu mente piensa. Sí, Cuando tú estás imagina, escuchando claro. a un maestro o a un maestro de literatura, yo tuve a Raúl Cordero Amador como maestro de literatura. Qué impresionante señor, ¿eh? Qué cultura, qué carisma. O sea que cuando uno pasa de la secundaria a la preparatoria, en la preparatoria te das cuenta de los grandes personajes que han formado pues, a nuestro pueblo. El maestro Cordero Amador, ¿él por qué se distinguía en cuanto a la comunicación a los alumnos? Mira, él daba clases en la Escuela Nacional Preparatoria número 1. Gloriosa preparatoria número 1 de la uno. universidad. Sí. Sí, Él daba clases ahí. en el centro histórico en San Ildefonso. Pero aparte tenía muchas funciones culturales a su cargo. Fue todo un personaje de su época. Escribía, hacía poemas. A mí ¿cómo te diré? Me motivó para leer poemas, para todo. Me encantaba su clase. Pero era rudo, era fuerte. Con él no podías, ¿cuánto tiempo teníamos? Unos minutos todavía. Bueno, dice, teoría evolucionista. Al parecer fue en la era de Neandertal cuando se inició el lenguaje, pero hasta la aparición del Homo sapiens no se dio una evolución lingüística significativa. En el origen del lenguaje fue producto de la necesidad del hombre primitivo para poder comunicarse y así transmitir lo que el pensamiento daba lugar. El hombre, por su naturaleza y raciocinio, necesita de la comunicación con los demás y es por eso que el lenguaje solo puede tomar sentido en masa. Por tanto, para poder subsistir a las dificultades de la vida primitiva, fue necesario utilizar algún tipo de lenguaje y he ahí el origen de esto, por consiguiente llega a convertir con el tiempo en un idioma. Mira, es como la era que te toca vivir, que ya no están viviendo las generaciones actuales, en donde escribíamos cartas, enviábamos tarjetas de Navidad. Cierto, sí, claro. Y además uno esperaba con una gran esperanza la llegada del cartero. La llegada del cartero, claro. Sí, ahora sí, pero es para propaganda, para que compres, para que te ayuden a gastar tu dinero, ¿no? En cosas que a veces no necesitas para nada. Entonces es interesante, fíjate que dice, otra teoría alienígena, haciendo una retrospectiva hacia nuestros orígenes, nos preguntamos si en cierto modo no habremos sido elegidos para hablar. Y es que no parece otra cosa, pero entonces deberíamos suponer que algo o alguien se molestó en condicionar a los seres humanos. Quién sabe si entonces aún éramos unos simples primates
para que algún día fueran capaces de emplear un sistema avanzado de comunicación. Imagínate la gente que está pensando en esto, en el lenguaje, que está pensando en los números. Actualmente filósofos están pensando sobre eso y cuestionándose por qué el 1 es 1 y por qué el 2 es 2. Cosas eminentemente sencillas que los llevan a veces a conclusiones eminentemente complejas. Ya. ¿Sí? Si la física fuera fácil, pues no tendría chiste. Y la física parte de conceptos muy sencillos, ¿no? Sí, sí, sí. La química. Sin embargo, a veces es un lenguaje difícil de entender. ¿Por qué no nos lo hacen fácil el lenguaje de las matemáticas o la física o la química? O el habla. O sea, ¿por qué tenemos que saber inglés y español o castellano? ¿Por qué? Porque es diferente el inglés, es verdad, de las siete culturas, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos en tiempo, Isabel? Pues yo digo que ya, Estamos en 2025. A ver, todavía tenemos algunos minutos. Quisiera que hablaras nuevamente del maestro Cordero Amador. Don Raúl Cordero Amador. Sí, fíjate, es que también había otra circunstancia en aquel entonces. El respeto por el maestro, el respeto que él se tenía a sí mismo, para empezar. Sí, Era un personaje. Era un gran personaje. Y los demás lo avalaban, es decir, valuaban eso del maestro y se le respetaba. Sí, imagínate cuando yo paso de una institución religiosa de secundaria a la prepa, a conocer yo vi pintando a Diego Rivera los murales de la prepa. ¿A Diego Rivera lo viste pintando? Sí, yo estudié esgrima o practiqué esgrima con el maestro Aro Oliva. Claro que no iba, casi no iba, igual que ahora, pero aprendiste esgrima. Aprendimos esgrima en esa época. Bueno, era no era para competencia, no era para competencia, era pues para hacer un ejercicio, sí, claro. porque te daban muchas opciones, tanto a los hombres como a las mujeres. Había ballet, había danza regional, había piano, tú escogías lo que quisieras. A mí me llamó la atención el esgrima, no sé, quizá por las películas de los Tres Mosqueteros, pero era realmente en ocasiones era nada más ir a ver al maestro. Sí, ya luego se quedaban sus ayudantes y nos daban la espadita, los guantes, ahí para medio jugar. Pero era un espectáculo. La prepa estaba llena de todos estos próceres que grandes maestros en la prepa. Yo decía, aquí ya no se bromea, aquí ya no es la monjita regañona, aquí ya son personajes de la vida, de la historia de México, sí, muy... ¿Qué otro maestro recuerdas? Mira, sí, pues mi maestro de inglés, déjame ver, él era norteamericano, pero un maestro que daba clases en la prepa y también era un personaje de la embajada norteamericana. Entonces... fíjate, de la embajada americana. Sí, un día me dice una amiga, oye, porque según yo presumía de que sabía inglés, y me dice, oye, ¿qué significa blue? Le digo, azul. Dice, sí, pero fíjate que en mi diccionario, en mi cancionero dice, dream when you feeling blue. Y cuando te sientas azul, ¿tú cuándo te has sentido azul? Bueno, eso bastó y sobró para que yo me parara con el maestro. Y le preguntaras. Le dije, maestro, ¿qué significa blue? ¿En esa frase? No, sin la frase, nada más le dije, ¿qué significa blue? Y me dice, azul. Le digo, ¿no significa otra cosa? Dice, no. Terminó la clase, nos fuimos todos, y de repente el maestro destacaba por su estatura. De repente lo veo en uno de los patios que estaba abarrotado de muchachos. Preciosos patios de San Ildefonso, sí. Entonces, de por sí me dice, señorita, usted le estoy buscando. Le digo, ¿por qué, maestro? Dice, porque blue significa triste. Pero imagínate que un personaje
a ver. Así. Dream when you're feeling blue. Dream. Y ahí When you're feeling blue. Sueña cuando tú estés triste. Sí. Imagínate esa frase. Y creo que es una canción de Frank Sinatra o de esa época. Vaya, sí. Pero a mí lo que me hace recordarlo es como un maestro de su categoría, sí, cuando comete una omisión, claro, ante un alumno, que pues ¿qué puede uno representar como alumno en esa época? pero Eres fíjate, una se dio, insignificancia. yo creo que pensó, reflexionó y dijo, a ver, no, sí tiene otro significado, ¿no? Sí. Ahora, si tú le hubieras dicho la frase, a lo mejor hubiera sido más rápido. Más rápido, ¿no? Sí. Pero lo pusiste a trabajar al maestro. Pero para mí es una remembranza envidiable, ¿no? O sea, qué privilegiada me sentí. Claro. Porque eso nunca me había sucedido como estudiante desde kinder hasta secundaria. Me pasó en preparatoria. En preparatoria, sí. En preparatoria, en esa época, yo no sé ahora, en esa época el intercambio de ideas entre alumno y maestro era muy importante. Era muy importante. Los maestros te preguntaban y tú te agachabas así para, a ver usted. ay, decíamos maestro. pecho tierra. El que estaba distraído, ese que pase. Pues sí, todo en función al pensamiento. La otra cosa del pensamiento es que te lleva al pasado y te proyecta al futuro. Sí. A todos los seres humanos, a los científicos que ya están pensando cómo llegar a Marte y a Júpiter y a Venus. Sí. Oye, pero aquí hay otra parte muy interesante, el estudiar, el investigar. Claro. Necesario en la vida cotidiana. Luego piensa uno, esto es tan cotidiano, el que hables, el que pienses, el que escribas, pues es tan común que piensas que tú necesitas estudiar, ¿no? Y sí necesitas. No, sí se necesita, sí. Y sí necesitas estar constantemente pensando. A mí, por ejemplo, este tema que quisimos traer ahora tú y yo, pues fue producto del pensamiento. O sea, ¿cuál es la secuencia? Porque todo en el mundo y en el firmamento es un orden. Sí. O sea, primero pensamos y todo es un orden. Es verdad. Todo empieza con un pensamiento. Sí. Se convierte en ideas. Y aquí una parte muy interesante. ¿Qué pensamos? ¿Cómo lo expresamos? ¿Y cómo hacemos las cosas? Y entramos en un campo muy interesante que es la cuestión de la coherencia. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, Diego Rivera. Sí. Diego Rivera es un hombre con una creatividad impresionante. Sí, ¿Qué tenía en su cabeza Diego Rivera? Era un pionero que sale a Francia, sale a Europa, sale a Estados Unidos. No, un luchador, un revolucionario. Él abrió para México las puertas en muchos lados. Sí. Bueno, Diego Rivera estuvo en Nueva York, pintó en Nueva York. Sí. Tiene murales que han sido destruidos y tiene muchas cosas Diego Rivera en el trayecto de su vida, ¿no? Sí. Y bueno, que yo quería traer a Frida Kahlo, pues también, como la compañera de Diego, sí, quien sufrió por él, lo indecible, pero que pues fue su apoyo moral de Frida, ¿no? Fue su maestro. Isabel, pues hemos llegado al final. No sabes cómo te agradezco, Dora Speitia García, que fíjate, es algo muy interesante. Tú eres contadora pública, sin embargo, contigo tenemos la saga del taller de lectura, porque tú eres una lectora de toda tu vida. Entonces, contigo hablamos de muchos temas. Hoy, por ejemplo, este tema, que no es un tema fácil, hablar del pensamiento, del origen del lenguaje, de la escritura, de los números, de los símbolos, todo eso es... Mira, no es fácil por lo obvio. No es fácil por lo obvio. Es tan obvio hablar, es tan obvio pensar, es tan obvio que por eso parece que lo fácil se nos dificulta.
Sí, sí, sí. ¿verdad? Te estoy muy agradecido Gracias, como siempre. Yo a ti, Jesús, gracias por este espacio y bueno, pues ya tendremos oportunidad de leer otras cosas. Y de comer queso de cabra con finas especias, ¿verdad? Sí, también se dice especies. ¿Especies También. o especies? Especias. Sí, Especias, ¿verdad? porque Sí, especies sí. son los animales. Así ¿no? es, especias. Gracias por haber estado con nosotros. Aquí nos veremos en la próxima ocasión. Bendiciones, hasta luego. Gracias, Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.